Hola, bienvenidos a los tutoriales del profesor Jairo Molina. En este video vamos a trabajar con el coeficiente alfa de Cronbach. Vamos a estudiar sus variables que componen la fórmula, cómo desarrollarlo. Vamos a utilizar en este caso Excel para construir, digamos, una tabla con los valores tomados de un cuestionario, un test policotómico. La psicometría es la disciplina que se encarga de medir y cuantificar variables psicológicas de la psique humana. Es decir, mediante un conjunto de métodos, técnicas y teorías. A esta disciplina pertenece el alfa de Cronbach, que es un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test. Es decir, la fiabilidad es un concepto que tiene varias definiciones, aunque en grandes rasgos se puede definir como la ausencia de errores en medida en un test. Es decir, cada vez que un test se acerca a la perfección, se acerca al valor de 1. En este caso 0 sería donde hay errores o la imperfección. Entonces, ¿qué es el alfa de Cronbach? Es el indicador de confiabilidad de escalas psicométricas más usado en las ciencias sociales. Es decir, se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1. Lo que hemos dicho, 1 a la perfección, 0 digamos a lo imperfecto, que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa. Pero, ¿quién desarrolló esta fórmula? El mismo nombre lo dice. En este caso, Lee Cronbach es un psicólogo estadounidense que en 1951 desarrolló esta fórmula. Nació el 22 de abril de 1916 en Fresno, California. Obtuvo estudios de maestría en la Universidad misma de California, Berkeley, en 1937 y su doctorado en la Universidad de Chicago en 1942. Enseñó en distintas universidades como State College de Washington, la Universidad de Illinois, de Chicago, la Universidad de Stanford, donde actualmente desarrolló y se hace homenaje a este profesor en mérito de este tipo de trabajo que hizo. Él fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, de División de Evaluación y Medición de la Sociedad Psicométrica, de la Asociación Americana de Investigación Educativa y de diferentes academias dedicados a lo que es la parte del estudio, en este caso de tesis y todo lo que es referente, en este caso también a la Sociedad Española de Psicología. Él falleció a los 85 años, el 1 de octubre del 2001, de un infarto. Este alfa de Cronbach, la fórmula que desarrolló Lee Cronbach, genera un coeficiente y según los estudios se han establecido ciertos criterios. Cuando el coeficiente llega a superar el 0,90, que es hasta 1, porque va entre 0 y 1, se habla de un criterio de excelencia. Quiere decir que el ítem está a la perfección. Cuando hablamos de 0,8, el coeficiente se establece que es bueno, 0,7 aceptable, 0,6 cuestionable, 0,5 se dice que es pobre y por debajo de 0,5 es inaceptable. ¿Esto qué quiere decir? Que el alfa de Cronbach nos da una medida de consistencia interna que tiene los reactivos que forman una escala. Estamos buscando este tipo de escala de instrumentos policotómicos. Si esta medida es alta, lo que buscamos decir, suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, que los ítems están apuntando en la misma dirección. Por esta razón, suele interpretarse como una medida unidimensional de una escala. Por tanto, que estamos midiendo de manera consistente algo con ella. Estamos asumiendo que esta escala es equivalente o equivalente al autoequivalente, lo que se habla. Para poder hacer afirmaciones con respecto a esta dimensionalidad de escala, necesitamos evidencia de su validez, lo cual es importante tenerlo en mente para evitar interpretaciones erróneas del alfa de Cronbach. Hay que tener en cuenta que el alfa de Cronbach se obtiene a partir de la covarianza de las intercorrelaciones entre los ítems de una escala, la varianza total de la escala y el número de reactivos que conforman la escala. ¿Cómo se calcula o cuál es la fórmula que tenemos para el alfa de Cronbach? Como la vemos acá, el alfa de Cronbach es igual a K sobre K menos 1,
que multiplica en este caso el valor absoluto de 1 menos la sumatoria de la varianza de los ítems sobre la varianza total. ¿Qué es eso? Bueno, explicamos. K es el número de ítems que contiene el instrumento. Que los números de ítems que va a contenerse son 10, 9. Luego tenemos la varianza de los ítems, que sería la varianza de los ítems con respecto al número de personas. Número de personas que participan en esta prueba. Acuérdense que siempre es recomendable para hacer este tipo de, digamos, de confiabilidad, se toma una muestra para el estudio de este instrumento. Luego que se hace, hablamos de una validez que la da muchas veces de constructo, que lo dan los expertos, tenemos que asociarla a la confiabilidad. Y eso sería un grupo, se toma un grupo de participantes para hacer la evaluación de este ítem, valorarlo, darle un valor. Luego la varianza de los ítems, tenemos la varianza total del instrumento. Y esta es la forma para calcular el alfa de Cronbach. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a analizar este cuestionario que tenemos. Realmente habla de 13 ítems, pero hay que estudiar lo siguiente. Este es un cuestionario de evaluación del profesor en base a la motivación, donde la primera pregunta es edad, segunda sexo femenino, masculino, luego empiezan preguntas que hablan de mantener el interés en la sesión durante el desarrollo y fomentan la colaboración y participación de los estudiantes en las distintas evaluaciones del aula fuera de ella, demuestra entusiasmo por la actividad de docencia que realiza, explica en este caso a los alumnos la importancia de las unidades curriculares que dicta, toma en cuenta las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes para obtener mejores resultados. La pregunta 8 refuerza la conducta positiva y la fortaleza del alumno, estimula la crítica reflexiva, enseña hábitos de trabajo, relaciona los esfuerzos y los logros de los alumnos, presenta problemas con fines didácticos que despierten curiosidad y deseo de búsqueda del conocimiento, demuestra el entusiasmo por los logros obtenidos por el grupo o por cada estudiante. Estas son las preguntas. Fíjense que a partir de la 3 tenemos una escala donde se habla de siempre, muy a menudo, algunas veces, rara vez y nunca. Se le dan valores de 4, 3, 2, 1 y 0, que es la ausencia. ¿Qué pregunta vamos a tomar? En este caso, muchos cuestionarios a veces tienen ítems que definen la población y que realmente no van a trabajar con el contenido en sí. Es decir, la pregunta 1 y 2 no la vamos a trabajar. Primero porque no son, esta es abierta y esta es dicotómica. Y segundo, estas son preguntas para definir la población. A la hora de nosotros, por ejemplo, sacar estadísticos, gráficos estadísticos, el número, por ejemplo, el porcentaje de edad o las personas cuántas es de tal edad, y cuántos son del sexo femenino o masculino. Pero realmente las preguntas que vamos a evaluar en el alfa de Cronbach serían a partir de la 3 hasta la 13. Quiere decir que este instrumento va a tener 11 preguntas que vamos a evaluar. Que eso es lo que vamos a tabular nosotros. Después que apliquemos este instrumento, vamos a hacerlo a 10 personas. Se hace el estudio y vaciamos los ítems. Entonces la pregunta siempre, la respuesta siempre va a ser número, lo vamos a hablar con 4. Estamos a tabular en 3, en 2, en 1 y en 0 cuando hagamos la tabulación. Vamos a proceder a cómo hacer el cálculo del alfa de Cronbach en el cuestionario o el ítem, el conjunto de ítems digamos, un instrumento de recolección de información, como ya la presentamos. Vamos a construir la tabla. Las tabulaciones serían las siguientes. Por cada encuesta, acuérdense que dijimos que cada valor tendría una respuesta. Nosotros lo hicimos, aquí están, por ejemplo, si mantiene interés, le damos 4, 3, 2, 1, 0. Aquí están los posibles valores que puedan responder. Ahora que dijimos que si era siempre le damos 4, muy a menudo 3, 2, en algunas veces, rara vez 1 y nunca 0. Y esos son los valores que vamos a tabular por cada encuesta. Las colocamos acá, tenemos los ítems de esta manera hacia abajo, el ítem 1, el ítem 2 de todos los digamos, los encuestados. Perfecto. ¿Cómo calculamos la fórmula? Vamos a hacer esta cuestión acá de ensamblaje. Aquí está nuestra fórmula que nos dice que es K sobre K menos 1 y el valor absoluto de 1 menos la sumatoria del valor de los ítems sobre la varianza total. Entonces, vamos, primero nos faltaría acá
vamos a colocar la K, lo haríamos de la siguiente manera. La K serían los ítems. Vamos a usar la fórmula de contar, porque podemos colocar igualito, pero vamos a hacerlo de esta manera que quede automático. Cuenta no cuesta. Tenemos que K es 10. Tenemos K es 10, ya tenemos. Perfecto. Luego procedemos entonces ahora a calcular la sumatoria de toda la varianza de los ítems, pero tenemos que calcular la varianza de cada ítem. ¿Cómo sería? Bueno, vámonos en Excel, hacemos var y seleccionamos todo lo que es el ítem 1 de todos los encuestados. Y tendríamos entonces 0.27 de esta forma, que aquí está. Procedemos entonces ahora a arrastrar la fórmula como en Excel para tener la varianza de cada ítem que tenemos acá. Del ítem 1, el ítem 2 hasta el ítem 11. En este caso dijimos que el 1 y el 2 no lo incluíamos porque eran ítems que tenía definición, sexo, y en este caso tenía edad, y son variables o son preguntas o ítems que lo que hacen es definir la población para el cuestionario, pero en sí no es una información desde el punto de vista de contenido. Luego tenemos acá, vamos a proceder ahora a calcular la sumatoria, que sería la sumatoria de esto, que sería igual entonces a sumar la suma ¿de quién? De todos estos ítems, la varianza de los ítems. Vamos ahora a calcular la sumatoria de quién, de las varianzas totales. Las varianzas totales tendrían que calcular primero la suma de todos los ítems de cada cuestionario. Entonces sería, vamos a aplicar autosuma, que está aquí, sería desde aquí el ítem 1 hasta el 11. Tendríamos la sumatoria de cada uno y bajamos hasta acá. Tendremos una sumatoria de lo que respondió cada sujeto en el cuestionario, y aquí están las puntuaciones totales. Procedemos entonces ahora a calcularla. Si tendríamos acá los ítems, que son 12, la varianza de los ítems, 10, perdón, la varianza total, entonces sería igual var, la varianza que tenemos acá, ¿de quién? De los totales, que sería de esta forma. Ya tendríamos la varianza de los totales. Entonces tenemos, vamos a centrar acá para especificarlo mejor. Perfecto, ya tendríamos la varianza de los totales. Ahora vamos a hacer los cálculos por secciones. Yo acostumbro separarlo y muchos autores lo hacen, muchos practicantes, para tener menos confusión, para darle como separar la fórmula por secciones. Tenemos entonces, vamos a calcular K sobre K menos 1, que sería K, ¿cierto? Sobre, abrimos paréntesis, para que sea más práctico y no haya un problema de división primero. Tendríamos entonces 1,11, verificamos que es C17, donde está la varianza, 10 sobre 10, ella misma, menos 1, que lo dice acá. Luego tendríamos acá el valor absoluto, que es este, el valor absoluto, que lo tendríamos acá. Vamos a correrlo para que lo podamos ver. ¿El valor absoluto de quién? De todo ese cálculo. De 1 menos la sumatoria de la varianza logística, que lo tenemos acá, sobre la varianza total. Entonces comenzamos. Igual sería, en este caso, acuérdense que es valor absoluto. El valor absoluto en Excel es ABS. Acuérdense por qué el valor absoluto, porque puede esto dar mayor, entonces pasa sobre el 1 y puede dar negativo. Siempre tiene que dar positivo. Entonces sería 1 menos, vamos a usar paréntesis, que no necesariamente, pero bueno, para agruparlos y tenerlos bien. Porque parece que en la nomenclatura de la suma, en la resta, en las multiplicaciones, en la jerarquía, pues se realiza primero las divisiones, después las operaciones de suma y resta. Pero en este caso sería entonces la sumatoria de las varianzas de los ítems sobre la varianza total que tendríamos acá, que es sobre 0. Fíjate que la sumatoria que es 18, aquí está, que es 670 sobre las varianzas totales, y cerramos el otro paréntesis del valor absoluto. Y nos da 0,76, ese otro cálculo. Acuérdense que volvemos acá, centramos para que quede bien bonito, y 12. Vamos a verlo así para poderlo. Entonces, ¿cuál es el alfa? El alfa sería la multiplicación de ¿quién? De K sobre K menos 1 por la sumatoria de todo esto. Entonces sería, de esta forma es mucho más fácil estudiarlo y practicarlo.
y de una forma directa. Llega un momento en que nosotros lo podemos hacer directo, pero bueno, no es la idea. Entonces si vemos acá, nos da 0,85. Vamos a colocar otro color para que sepamos qué es la diferencia. El alfa de Cronbach. Entonces, viéndolo en el alfa de Cronbach, lo que vimos originalmente 0,85 da un valor bastante aceptable. Analizamos, nos da bueno, quiere decir que el coeficiente de confiabilidad del instrumento que acabamos de hacerle la confiabilidad es de 0,85. Es muy bueno. Esa es la forma de cómo calcular el alfa de Cronbach utilizando, por ejemplo, en este caso Excel. Existen otras herramientas más automáticas, pero bueno, es una forma de aprender a estudiarlo. Cualquier sugerencia, cualquier duda lo pueden hacer llegar a través del correo o del teléfono que aparece en el video. Y no se te olvide darle suscribirte en la campanita y dar cualquier comentario sobre este video. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, hasta luego.